¿Todo bien? ¿Listo? Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión al canal de Nichonauta. Soy Juan Valadez y el día de hoy vamos a estar viendo un ejemplo real de desarrollo que estoy a punto de lanzar, que se supone que lo iba a lanzar el día de ayer, pero hubo contratiempos, desgraciadamente. Eh, Vamos a estar viendo cómo desarrollamos con IA y cómo lanzamos un SaaS. En esta ocasión, este directo no es la presentación de dicho servicio o producto, sino que más bien aquí vamos a ver cómo haríamos, de acuerdo a mi poca o mucha experiencia, con inteligencia artificial para desarrollar algo verdaderamente funcional que vayamos a lanzar al público. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, y espero mañana o en siguientes días ya hacer el lanzamiento 100% de Nichonauta Brain actualizado, que es el SaaS que hoy vamos a estar viendo su desarrollo. Comienzo leyendo el chat. Dice Carlos, hola, hola. Cairo, hola. Pintor Deco, buenas. Isaac, hola. Gersonet, buenas. Bailalo, hola. ¿Hoy vas a continuar con la creación de los videos, o sea, lo que dejaste la última vez? No, hoy vamos con algo poquito más antiguo, que es precisamente lo de la generación de artículos. Y si nos queda tiempo, pues podemos ver también lo de la generación de videos. Esperen un momento que acabo de recibir un correo. Mm, esperen. Reviso. Listo, perdón. Listo. Entonces, hola, por cierto, también a Contresamo 3640. Vamos a estar haciendo el día de hoy lo que estaba comentando hace un momento, que es directamente ver cómo actualmente, al menos yo, cómo he desarrollado cosas con inteligencia artificial, con el objetivo no de únicamente probar o de suponer, sino de realmente lanzar algún tipo de servicio o producto. Hay que tener en cuenta que hacerlo con IA no significa que no lleva trabajo. Con lo cual, pues lógicamente, hacerlo con IA es, quizá en algunos casos, acelerar el trabajo, pero cuando de por sí estamos trabajando y cuando de por sí sabemos hacer más o menos las cosas. Quizá ya no hace falta necesariamente saber un lenguaje de programación a fondo, pero sí tener los fundamentos de desarrollo, saber de ingeniería de software y demás, para hacer algún desarrollo simple o complejo o como sea, como nichonauta.com, que lo hicimos bastante simple desde hace tiempo con Qwen 34B en nuestra máquina, un modelo pequeñito, o Nichonauta Tube, que lo hicimos, ¿con qué lo hemos hecho? Con GLM 4.7. Es un desarrollo completo que realmente funciona, en el que a diario, a cada ratito, se están generando nuevos YouTube Shorts con inteligencia artificial a partir de modelos de lenguaje, modelos de texto a voz, de voz a texto, de generación de imágenes, de visión de imágenes, etcétera, etcétera. Y pues se nos arma el video final, así como título, descripción y etiquetas. Así como tenemos esto, lo que hoy vamos a estar viendo es similar, pero para la creación de contenido para páginas web. Era un producto que nosotros ya tenemos desde hace tiempo, tanto como servicio en un sitio web, como códigos descargables que cualquier persona puede ejecutar en su máquina. Pero que si quiere algo rápido para funcionar sin preocuparse por tanta cosa, pues simplemente puede entrar al sitio web correspondiente a la plataforma a generar los contenidos. Aquí dentro vemos de Nichonauta Tube que ya han sido generados 1357 shorts, que hay 19 en proceso, hay únicamente en este momento 4 paquetes activos y hay un total de 53 usuarios. ¿Por qué es que únicamente hay 4 personas que tienen un paquete comprado? Bueno, porque recordemos que inicialmente hubo una oferta especial en la que por un único pago, todos los meses van a poder estar generando lo mismo que ofrece el paquete más barato, 28, sin necesidad de seguir pagando, así que por eso prácticamente no hay paquetes activos.
Además de que pues, nuestra comunidad no es muy grande y que yo mismo no he promocionado mucho la plataforma. ¿Por qué? Porque aún sigue en beta. A pesar de eso, pues vemos que aún hay gente utilizándola después de esa promoción inicial, que aquí no está. Simplemente son cuentas premium, por así decirlo, en la que sin tener realmente que pagar por un paquete cada mes, de cualquier forma pueden estar creando 28 YouTube Shorts. Pues así como esto, tal como comento, nuestro objetivo en esta ocasión es hacer algo similar, pero para la creación de contenidos para páginas web. Por ejemplo, tenemos mipsico.blog y en mipsico.blog, es un blog que hicimos hace unos días, cuando tenga ganas de cargar. Este lo habíamos hecho en local, pero pues precisamente al hacerlo en nuestra máquina, quizá necesitamos entender ciertas cosas, hacer más procesos nosotros, quizá tener la potencia de hardware o pagar dinero en APIs, qué sé yo. Y pues si no queremos preocuparnos por tanta cosa, sino simplemente generar contenidos, pues para eso va a servir la plataforma que vamos a desarrollar el día de hoy. Que tal como digo, es algo que ya hemos hecho, pero aquí vamos a ver cómo haríamos todo el proceso. Para ello entonces, sí tenemos que seguir trabajando y sí tenemos que entender qué estamos haciendo. La IA hace lo que le pides. Si le pides algo basura, sin explicarle bien, te entrega algo basura. Porque algo que desgraciadamente hacen los modelos de lenguaje actuales es, a pesar de saber hacer las cosas bien, por decirlo de alguna forma, si no se lo pides de la forma correcta, lo hace mal, a pesar de que el modelo pudiera también hacerlo bien. Entonces, es algo a tener en cuenta. Hace falta saber temas de desarrollo para entender qué es lo que necesitamos y pedirse de la forma correcta. Además de que quizá pues también saber utilizar algo la IA. No es que cualquier programador el primer día se ponga a usar inteligencia artificial y que ya desde el primer día pueda crear algo interesante. Seguramente un buen programador que nunca haya usado IA va a programar mejor y más rápido por sí solo que con IA. ¿Por qué? Porque no va a saber utilizarla. No es tan simple como pedirle algo a la IA. Se supone que así lo es de simple, pero a la hora de la verdad no tanto. Todo tiene su trabajo. Si no, verdaderamente ya hubieran desaparecido los programadores. Y según yo, afortunadamente, no. Vamos entonces a ver todo eso. Buenas tardes, apenas llegando. ¿Qué me he perdido? Hola, hola. No, apenas estamos comenzando con la introducción. Entonces, aquí con Visual Studio Code, que es un bloc de notas vitaminado, no tiene nada de especial más que eso. No es que por fuerza se deba desarrollar desde aquí. Podemos entrar a una ruta y tenemos la lista de todos los archivos, ¿cierto? Aquí, de hecho, es un proyecto que habíamos hecho en un directo anterior, al cual, por cierto, después lo pusimos a que mejorara ciertas cosas, pero lo detuvimos, así que vámonos para atrás. Aquí. Restaurar archivos y tarea. Confirmar. Así es tal cual nos había entregado el modelo GPT 5.3 Codex dentro de un uso agéntico como en RuCode, este proyecto completo a partir de un único prompt. Vamos a ver un poco. Nosotros simplemente entre toda esta conversación, el único mensaje que enviamos, el único, fue este de aquí. Implementa el proyecto.md completo. Parece ser entonces que con un simple prompt nos hace un proyecto completo. Vamos a revisar. Localhost. Esto es lo que nos hizo en cuanto a estilo web. Está horrible, pero en cuanto a funcionalidad, tiene paquetes, tiene planes, está conectado a base de datos, tiene panel de administración, hay registro, hay verificación por correo electrónico, hay dashboard, hay pues la parte para crear artículos y ver los anteriores, para tareas, integraciones, facturas. En integraciones podemos aparentemente subir todo directamente a WordPress, bla, bla, bla. Y todo esto, le falta un diseño bonito, pero es otra cosa es. En cuanto a funcionalidad, vemos que parece ser que con un único prompt, nos hizo el proyecto completo. No solo que haya escrito tanto código, tantos archivos, tanto código, sino que realmente funcionó a la primera. No tuvimos que hacer prácticamente nada más que darle el prompt y esperar. Una vez con ello, hasta nos hizo un archivo README en el que nos explica cómo hacerlo funcionar la primera vez. Pero sí, en general nos hizo todo esto
códigos pequeños, códigos grandes, depende de lo que se ocupe, HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, y pues todo conectó con todo. Es increíble el punto actual en el que estamos de la inteligencia artificial. Sin embargo, vamos a entender algunas cosas. Parece ser que es así de simple crear un proyecto completo, ¿cierto? Pero es que no. Separemos en dos palabras: desarrollo o ingeniería de software, diría yo, y digamos programación o codificación. A pesar de que todas estas palabras pueden parecerse mucho, no son lo mismo. Vamos a ver por qué. Saludos, Juan. ¿Cómo se indexan los videos de YouTube de mi web a Google? En Google. ¿Cómo se indexan los videos de YouTube de mi web en Google? Le creo el sitemap en video, pero aún no se indexa. ¿Qué soluciones me das? Si es un video de YouTube, por sí solo debería de indexar. Tú no tienes dentro de tu Search Console agregado youtube.com para tú mismo poder mandar a indexar una URL en concreto. Así que pues solo es esperar a que YouTube lo indexe. De ahí en más yo no hago nada de especial. Simplemente pues mismo Google ya va rastreando YouTube y lo va mostrando en los resultados cuando lo ve conveniente, no cualquier cosa. Hay millones de videos nuevos cada día en YouTube como para realmente poder hacer algo con todos. Con un solo prompt no se ve muy chat GPT generated. Sí, aunque eso no tiene nada de malo. Parece el diseño de ChatGPT, pues sí, pues lo hice con ChatGPT. Pero aquí estamos diciendo que con un único prompt, de todos modos, el proyecto completo fue funcional. Que parece que se hizo con ChatGPT, pues por algo será. ¿Por qué? Porque se hizo con ChatGPT. Pero eso no le quita validez o funcionalidad al proyecto. Pero vamos paso a paso. Antes de continuar con estos conceptos, vamos a ver un poquito más. Tal como digo, nosotros dijimos implementa el proyecto.md, que era el único archivo que había en esta carpeta. Con ello vamos a revisar por encima. El modelo estaba pensando, leyó un archivo, se puso a pensar otra vez, hizo una estructura completa, pensó, comenzó a crear un archivo, leyó la lista de todos los archivos y carpetas que hay aquí dentro de htdocs, hizo otro archivo llamado .emp.example, hizo todas las carpetas y subcarpetas que iba a necesitar, etcétera, etcétera. Tal como estamos viendo, en ninguna parte hay otro mensaje mío. Son puras cosas que únicamente a partir de un prompt inicial el modelo hizo por sí solo. Ahora, que el modelo lo haya hecho por sí solo no significa que es instantáneo. Cuando nos referimos a que una PC es automática o hace algo por sí sola, no nos referimos a que es instantáneo. Nos referimos a que lo está haciendo sola, sin nosotros estar a cada rato moviéndole cosas. A pesar de eso, comúnmente una PC es muy rápida para cierto tipo de tareas y aquí hasta desarrollando con un módulo de lenguaje un proyecto completo, de cualquier forma sigue siendo bastante rápida. Este proyecto completo tardó en un directo previo de este canal, hace como 2 directos, 1 hora aproximadamente. Tardó 1 hora. ¿Es mucho? ¿Es poco? Depende. Cualquier programador, por más experto que sea, esto no lo hace ni en 1 hora y probablemente tampoco en 1 semana, a excepción de que use alguna extensión, alguna plantilla, alguna cosa, pero 100% creándolo desde cero, no lo hace ni en 1 hora ni en 1 semana. Con lo cual, con inteligencia artificial, instantáneo no fue. Como decirle hola en ChatGPT, pero de igual forma fue muy rápido. Vemos aquí que siguió trabajando, no hay mensajes míos en ninguna parte. Estuvo por sí solo, sin nada más. Y cuando lleguemos abajo nos vamos a dar cuenta de algo. Que es precisamente de algo que alguien comentó en el chat. Bueno, aquí hubo un error. Fue el primer error que aparentemente tuvo el modelo de lenguaje. ¿Cuál fue el error? Bueno, que básicamente luego de terminar todo el proyecto, todos los archivos .php, lo que quiso hacer a continuación fue, hizo una especie de ciclo for, bueno, básicamente, intentó buscar todos los archivos .php de htdocs y subcarpetas para luego intentar ejecutarlos con PHP para ver si no tenían algún error de que estuviese mal escrito el código.
Puede haber un error de lógica o qué sé yo, otra cosa puede ser, pero por lo menos que el código estuviera bien escrito, que estuviera bien estructurado. Pues luego de sabe cuántos archivos, cuántos son en total aquí dentro, vamos a revisar. Luego de 115 archivos y 20 carpetas, no falló nada. Ni un solo archivo falló a pesar de que hizo todos de una sola vez. Aquí lo que falló, por así decirlo, fue que no existía ese ejecutable en mi sistema, el ejecutable PHP. Con lo cual, quiso ejecutar los archivos, pero pues no está en mi sistema. Es lo mismo que si yo aquí escribo PHP. Pero, dado que no existe, entonces se puso a pensar, se puso a analizar y llegó a la conclusión. Bueno, y luego de resumir, porque ya había escrito tanto por sí solo en una sola conversación, que compactó todo lo que había escrito para poder seguir avanzando en la conversación, pero sin olvidarse de nada, se supone. Hizo pensamiento y llegó a la conclusión de, ok, htdocs, bla, bla, entonces estamos en XAMPP instalado en Windows en la unidad C. Entonces el ejecutable está dentro de la carpeta PHP, ahí está php.exe, eso es lo que voy a ejecutar. Y de esa forma vemos que en esta ocasión, ahora sí logró ejecutar absolutamente todos los archivos y ninguno dio error de sintaxis. No falló nada, el código estaba bien escrito. Entonces, aparentemente el único error que cometió fue este, pero este no fue un error del modelo, el modelo no es adivino. Intentó ejecutar algo, no lo encontró de esa forma, pues buscó de otra. Y aquí vemos que ya, pensando, hizo otro pensamiento, parece ser que terminó todo, actualizó toda la lista de tareas de que terminó todo y nos hizo un resumen. Y aquí nos hizo un resumen, tal como comento, al mismo tiempo de que nos hizo un archivo README en el que nos explica el proyecto. Aquí nos hizo un resumen y nos hizo el proyecto. Con un único prompt nos hizo todo esto y no se equivocó en nada. No es que fue probando, fue corrigiendo, no. Lo logró hacer a la primera. Ya después hay un mensaje mío, que hasta habíamos cambiado de modelo, para con otro modelo hacer lo siguiente, que precisamente es algo que alguien mencionaba en el chat. ¿Pero no se ve como un diseño muy genérico? Pues sí lo es. Se ve genérico porque no le especificamos nada de diseño y en este caso GPT hizo un diseño muy genérico. Comúnmente no es el que mejores diseños hace. De cualquier forma, cualquier diseño va a ser genérico si no le especificamos nada a nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser diseños de ejemplo como con los que fue entrenado el modelo. No va a ser algo personalizado a nuestro modo, a nuestra marca. Pero es que recordemos algo. Con lo que se le dijo en el prompt, hizo todo lo que se le dijo en el prompt. Un único mensaje. No significa que este es el proyecto final. Significa que puedo seguir enviando mensajes. Puedo decirle, ahora modifica el diseño para que tenga botones de este color y luego que esto esté así y luego que esto esté así. Aquí hizo lo que le pedimos. ¿Se nota genérico? Lo es. ¿Por qué? Porque no le especifiqué nada y el modelo hizo lo que quiso. Pero que todo esto se haya creado con un único prompt, aún así es bastante sorprendente. Ahora, vamos a ver específicamente cuál es el prompt. Y ahí vamos a ver dos detalles muy importantes. Pero sí, en general ya vimos que con un único prompt nos hizo un proyecto completo y no se equivocó. No fue que tuvo que ir probando y corrigiendo, ni a eso llegó, sino que funcionó a paso. ¿Cuánto tiempo crees que falte para que los programadores dejen de programar? Uy, la misma persona que la otra vez envió mensaje como 50 veces. Que los programadores dejen de programar, bueno, eso es algo que vamos a ver acá, pero no va a pasar. La IA no se da clic sola, no se le dan enviar sola, no hace cosas solo porque sí. Andas muy activo, mi nicho. Quiero que las personas busquen mi video en Google y salga anclado a mi dominio y que salga las miniaturas. Así traigo tráfico a mi web y que a la vez vean mi video fuera de la plataforma de YouTube. No, pues entonces no entiendo cómo hacer eso. Eso yo nunca lo he hecho, así que no sabría decirte. Con un boilerplate se hace lo mismo. ¿Pregunto? Pues no sé, si preguntes. Es como si te diera un boilerplate o buscar un boilerplate en GitHub y personalizarlo.
En un día sí lo sacaría un dev con un boilerplate en un día. Por sí solo, vuelvo a lo mismo. Me estás diciendo que es que eso ya ni siquiera tiene que ver con inteligencia. ¿Vas a escribir cientos, miles de palabras en un solo día? Lo dudo. No te creo. 115 archivos. Para empezar a programar no es ponerse a escribir. Me refiero. Es más que eso. No es simplemente llegas y estás todo el rato así todas tus 8 horas de la jornada laboral. Y aunque estuvieras así las 8 horas de la jornada laboral, aún así no creo que se haya escrito todo el código. Pero de todos modos no es así. Si 100% lo ibas a desarrollar tú sin ninguna cosa adicional, tal como dije, sin extensiones, sin herramientas, sin plantillas ni nada, tú desarrollándolo. Si lo buscas en internet, pues ¿qué sentido tiene? Hablamos de uno mismo desarrollándolo. Aquí la IA lo hizo por sí solo, a partir de lo que aprendió en el pasado. Un programador, a partir de lo que aprendió en el pasado, no hace esto en un ratito. Imposible por la cantidad de palabras. Esto nada tiene que ver con que sea muy experto el programador, sino que no le dan los dedos para escribir tan rápido. El tiempo es limitado. Es tan simple como eso. Así que no creo, la verdad. ¿Qué tan efectivo el resumen? ¿De qué cosa? ¿Cuánto tiempo crees que falte para...? Ah, lo mismo de hace rato. No van a dejar de programar. En Search Console me detecta los videos, pero me dice que no se pueden indexar desde mi web. He visto otras webs y a ellos les aparecen videos con la misma idea. La verdad no sabría decirte, perdón. Es que nunca he hecho eso. Simplemente yo lo que indexo son las URLs de mis publicaciones en los blogs y ya es todo. De ahí en más no hago nada. 5 minutos no se escucha. ¿Qué cosa? La razón por la que te envío el mismo mensaje es porque casi nadie te envía mensajes. Estás diciendo que casi nadie me envía mensajes. Estoy de acuerdo. Y entonces, ¿para qué me lo sigues enviando? Si de todos modos ahí sigue tu mensaje porque nadie más envía. Si hubiera 100 mensajes por segundo, pues sí, sigo lo enviando para ver si lo alcanzo a leer. Pero enviarlo tantas veces. Dado que ya me di cuenta que, desgraciadamente, si eres una persona real y que no es la primera vez que haces spam, pues lo siento, pero te voy a ocultar. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que lo haces. Ya es una conversación que hemos tenido más de una vez. Juan, ¿cuánto se demoró en crear este proyecto desde que mandaste el prompt? 1 hora, hace ratito dijimos. El resumen que hace la gente. ¿A dónde iba? Esperen. Yo duré un día investigando qué es un boilerplate. Exacto. El resumen que hace la gente. Pues este resumen que hace aquí de dentro de RuCode no es la gran cosa en ningún modelo. Pero eso por el prompt que seguramente usa RuCode. Pero en el fondo el README nos sirvió bastante porque aquí nos dijo de qué cosa hacer. Ok, aquí configuro esto, aquí configuro lo otro. ¿Qué fue lo que tuvimos que configurar? Esto. La conexión a la base de datos e importar la base de datos, fue todo. No configuramos más porque pues no hay servidor de correo en local. Pero sí, con eso nos hizo todo esto. Ahora, vamos paso a paso. ¿Significa que la IA con un prompt hace un proyecto completo? Tal vez. Pero, ahí vamos a lo importante. Yo estoy bien perdido, una duda. ¿El punto MD que usaste es algo que construiste previamente o en qué estuvo? Perdón, ando bien perdido, pero bien interesado. No, de hecho no estás nada perdido porque es precisamente lo que me ha faltado decir. Estás muy atento, de hecho, porque no lo he dicho. Y exactamente, falta esa información. Imagínate si le pones MSP y Skill quedaría mejor. Probablemente. Aunque mejor en qué sentido, pues si todo funcionó. Ahora, un prompt hace un proyecto completo. Específicamente aquí estamos hablando de desarrollo. Tal vez, pero aquí viene lo importante. Este fue el prompt, ¿cierto? No solo fue esto. Fue el archivo proyecto.md. Este prompt en esta ocasión es muy largo. De acuerdo. No significa que entonces por eso lo hizo bien. Poner mucho texto a lo tonto no es hacer un buen prompt. De hecho, vemos que cada característica es una línea muy simple. No es que sea un prompt muy bien elaborado por ser enorme. Es que es un prompt bien elaborado
porque son absolutamente todas las características, todos los requerimientos, absolutamente todo lo que necesitamos en el proyecto. Un buen prompt no es que sea largo, ni que sea corto. Un buen prompt es aquel en el que le estás pidiendo lo que quieres que te dé como resultado. Este prompt no hace falta ser un experto en ingeniería de prompts y quién sabe qué tanto. Aquí en lo que hace falta ser experto es en desarrollo, en ingeniería de software. ¿Por qué? Porque toda la idea, todos los requerimientos, todo el análisis, todo el plan de negocio, toda la arquitectura, el stack de lenguajes de programación, toda la funcionalidad de la plataforma, etcétera, etcétera. Esto, aquí hablando específicamente de código, lógicamente no lo hace cualquiera. ¿Por qué? Pues tan simple, porque no todos saben programación. Al igual que yo no hago una pizza porque no soy pizzero. O sea, no es que los ingenieros de software sean superiores o yo qué sé, sino que pues cada quien sabe de lo suyo, ¿no? En este caso, para el desarrollo con inteligencia artificial, el desarrollo no fue con inteligencia artificial. Todo esto lo hizo una persona. Una persona que se pudo ir guiando a partir de una conversación con una inteligencia artificial para que le fuese dando ideas. Pero esto es 100% todo el proyecto. 100% absolutamente todo el proyecto aquí está escrito. Entonces, lo que el modelo del lenguaje hizo fue codificar. Convertir a código. Un albañil no llega y simplemente se pone a poner ladrillos porque sí, ¿no? Debe de hacer muchas cosas previas y luego pone ladrillos. Aquí lo mismo. Un programador, un desarrollador, no únicamente se pone a escribir código. No es que, tal como decía hace rato, no es que su jornada laboral esté las 8 horas sin parar escribiendo. Eso no tiene sentido. Más bien es pensar un montón, analizar un montón, etcétera, etcétera. Esto no, para empezar, no se consigue con un curso, desgraciadamente. Esto se consigue con experiencia de desarrollar proyectos reales. Se hace todo eso y aquí, en este caso en concreto, la inteligencia artificial transformó todo nuestro texto en código. Fue un convertidor de nuestra idea a código, pero él no desarrolló y no creó algo nuevo. Transformó lo que nosotros creamos. En ese caso, lo nuevo, la idea fue nuestra. Una inteligencia artificial por sí sola no hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Le tienes que pedir algo para que dé un resultado. De todos modos, otra cosa a tener en cuenta. No significa que teniendo todo completamente planeado, de una sola vez nos puede hacer un proyecto completo. Parece que estamos llegando a un punto en donde sí, y por lo menos en este ejemplo que hicimos fue bastante sorprendente. 20 carpetas, 115 archivos, e hizo todo sin ningún problema. Pero seguramente más de una vez va a pasar que aunque tengamos el prompt totalmente especificado, el modelo va a fallar. ¿Por qué? Por algo tan simple. Hay que probar las cosas. En la teoría, en el código escrito, parece una cosa. Ejecutado es distinto. Además de que de por sí el modelo de lenguaje no por escribirle mucho significa que puede prestar atención a todo. Aquí, de todos modos, fue bastante sorprendente que sí le prestó atención a todo. Pero no es lo común, puede fallar. De todos modos, repito, estamos en un punto bastante sorprendente en donde, sí, con un único prompt en el que está todo el proyecto, el modelo hizo todo. Entonces, estamos
dándole mérito y quitándoselo. Le quitamos mérito porque él no creó un programa. Le damos mérito porque tradujo todo a código de una sola vez. No tuvimos que ir avanzando lentamente. Le quitamos mérito tal como comento porque no es que significa que ya el desarrollador desapareció, el jefe del proyecto. Pero le damos mérito porque aún así es bastante sorprendente, bastante increíble, que teniendo en cuenta que de todos modos debemos de saber qué es lo que queremos, pues pidiéndoselo, sí lo haga. Porque podemos pedirle cualquier cosa, imaginemos. Escribe en un archivo la cura del cáncer. Y pues escribírselo no significa que lo va a lograr, ¿no? Aquí se lo pedimos esto en concreto y sí, lo logró, afortunadamente. Entonces, le quitamos mérito de una parte importante, pero le damos mérito en otra parte muy importante, que es realmente que sirve bastante bien para codificar. ¿Se puede equivocar? Sí, pero ya vimos que aparentemente con una buena documentación del proyecto, con un buen plan, no es lo común. Nos hizo 20 carpetas, 115 archivos de una sola vez y absolutamente nada falló. Sin siquiera probarlo. Eso ningún programador lo logra, y menos en una hora, repito. Ni en una hora escribiendo sin parar. Que para empezar, la programación no es escribir sin parar. Código. Pero además debe haber pruebas. Esto fue bastante sorprendente, la verdad. Estamos en un punto muy genial. Mas no significa que los desarrolladores ya no existen. ¿Por qué? ¿Esto lo hace un desarrollador? Sí, no cualquiera. ¿Por qué? Porque este prompt fue creado a partir de un proyecto que yo ya he hecho, que yo ya tengo dominadísimo. No es que yo sea un excelente desarrollador, de hecho todo lo contrario. Pero dado que esto en concreto muchas veces lo he probado a hacer de una forma y de otra, dado que se supone que de eso vivo, de generación de contenidos en páginas web y canales de YouTube, pues en mi caso en concreto pude hacer esta documentación no por ser un buen desarrollador, sino porque me sé este proyecto. Cualquier otro desarrollador, sin estar haciendo y deshaciendo, probando y demás, no significa que de la nada va a conseguir algo así. En algo tan extenso y novedoso. En algo más típico puede ser, pero sí. La regla común no es 100% un único prompt, proyecto final. Porque, por más experto que seas desarrollando, recordemos que estamos creando algo que no existe. Con lo cual no es tan simple como ponernos a escribir un archivo completo. Si aún no existe, no sabemos cómo lo vamos a querer 100%. Es tal como digo, probando, haciendo, deshaciendo y demás. De cualquier forma, es bastante sorprendente en la actualidad porque tradujo todo lo que le pedimos sin ningún problema. Aún así es bastante increíble. ¿Es mejorable? Eso espero. Fue un único prompt. No significa que le voy a poner un prompt y ya hice el nuevo Facebook, ¿no? Espero que siga siendo mejorable, que realmente le pueda seguir mejorando cosas. Afortunadamente sí. Lo que diera miedo sería que absolutamente ya fuese un proyecto final y que no se le pudiera modificar nada. Afortunadamente se le pueden seguir mejorando cosas. Con el mismo modelo o sin él. Pero que de la nada nos haya hecho algo así, de todos modos es bastante sorprendente. Ahí está algo. Ay, sí, tenemos mucha gente lista por aquí. eh, 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 eh. Don Nicho, ¿qué guía recomiendas para elaborar un ensayo con referencias bibliográficas sobre un tema? Gemini seguramente, o Claude, Opus, pero principalmente Gemini. Por lo menos sería mi primera opción. Un boilerplate es una plantilla. Fue lo que dije, que sin plantillas eso no tiene sentido. Estamos diciendo hacerlo nosotros. También si a la IA le hubiera puesto una plantilla, hubiera acabado más rápido. Un boilerplate es una plantilla de un proyecto que te da listo todos los archivos base o core del proyecto, tanto de front y backend. O sea, tú no lo hiciste. Es lo que mencioné, que sin extensiones, que sin plantillas, que sin sabe qué. Pues si ya tienes algo creado, pues sí, lógicamente lo puedes adaptar, ¿no?
De todos modos, no creo que en una hora. Es que los skills ayudan a que entienda las mejores prácticas, por ejemplo, en términos de diseño PHP, base de datos, etc. Sí, básicamente los skills son programar al modelo, pedirle exactamente lo que quieres que haga en cada momento, ¿no? Así como existe el agents.md o nuestro archivo proyecto.md, pues esos son básicamente las skills. Por más que bajo la cámara, ahí está. Hola Nicho, por favor, ¿podrías indicar los directos donde hiciste todo el desarrollo de lo que muestras aquí? Es que fue un prompt que yo hice platicando buen rato por varias horas con la inteligencia artificial y ya únicamente a partir del documento, más que un prompt, es un documento, pues le dije que lo implementara. Fue en el directo, ¿cuál fue? Pues en el que salió, pues el que dice fin del desarrollo de software, adiós programadores, GPT 5.3 Codex y Cloud Opus 4.6. Ahí fue donde lo hicimos, donde usamos el modelo para eso. Pero sí, esta conversación no es que surja en un momento. Esto es algo que debes de ir probando, revisando, corrigiendo, ya luego es transformarlo a código. Pero esta es la parte importante, ¿no? La parte creativa, de acuerdo a tus preferencias, a tus necesidades y demás. Afortunadamente, en cuanto a convertir a código, la IA fue mágica. ¿A dónde iba? Perdón. Plantilla, hola, Nicho querido. Es por eso que los programadores no vas a desaparecer, hay que saber qué pedirle a la IA. Exactamente. Es que la IA es como un lenguaje de programación, solo que en lenguaje humano. Hace cosas, sí, si se las pides. Lo mismo un lenguaje de programación. Pon un archivo .py en blanco y darle en ejecutar, no hace nada. Le debes de pedir cosas para que la PC haga cosas. Es lo mismo la IA. La IA y un lenguaje de programación. No es que por sí solo cobre conciencia y haga cosas por sí solo o qué sé yo. Un manual de instrucciones básicamente. Así es, solo que dicho así suena muy simplista, ¿no? Pero pues no es tan simple crear algo así. Repito, es tener idea de no solo de desarrollo y uso de IA, sino de entender exactamente qué queremos hacer. Simular que lo probamos en nuestra mente y luego haría esto, pero luego me tengo que ir al otro lado, no, pero tal, no, pero cual. Aún así es bastante sorprendente que luego de tener semejante archivo, el modelo de lenguaje sí le haya hecho caso a todo. What if Nichonauta fought against... Juan, ¿cómo está? ¿Cómo va? Hola, hola. Todo bien, espero que también para ti. SMD funciona como skill, exactamente. Un ejemplo, duda. Si quiero construir algo similar, ¿hay alguna guía o base a seguir para lograr SMD? Aquí lo vamos a ver. Solo que estaba tratando... Llevamos 40 minutos de contexto, de introducción, porque es importante. Porque ya vimos que nada es tan simple como lo que podemos explicar en una frase. Con un solo prompt hizo un proyecto completo. Bueno, hay matices. Bueno, pero está todo detallado en un texto muy largo. Hay matices, no significa escribir texto a lo tonto. Entonces no tuvo mérito porque, pues, no hizo el programa. Nosotros ya teníamos absolutamente todo lo que queríamos hacer. Bueno, pero es que al mismo tiempo sí hizo caso absolutamente a todo. O sea, de todos modos, tal como digo, tiene muchos matices, pero de todos modos es sorprendente el momento en el que estamos. Ahora, eso solo nos pasó con el GPT 5.3 Codex, es con el primero que nos pasa, con razonamiento extra high. Con el Cloud Opus 4.6 no nos pasó, ni con modelos previos. A pesar de que tengas todo el archivo, no hace caso a todo. Pierde el hilo luego de tanto. Tiene sentido, ¿no? Es normal. 1155 líneas, cada una siendo no una línea de código, sino algo muy específico que puede ser grande o pequeño, que puede afectar a todo el proyecto. MiduDev dijo hace poco que la programación es una cosa y la codificación otra. Esta última, sin duda, lo puede hacer la IA. Exactamente. Es como un traductor. Imaginemos que es como Google Translate. Si le pones algo en español, te lo pasa a inglés. Bastante bien, pero para eso debiste de escribir algo en español para que te lo pase a inglés. Aquí lo mismo, debiste de escribir algo en español para que te lo pase a código. Tremendo uso de la IA, muy interesante, la verdad. ¿Crees que es más específico de esta manera o es mejor ir iterando poco a poco? Es que depende, no significa que una sea mejor. Iterar poco a poco no es lo mejor, es lo común. ¿Por qué? Vuelvo a lo que decía hace rato, estamos creando algo que aún no existe. Es prácticamente imposible que algo
que en el proyecto final ocupa 115 archivos y 20 carpetas, tenga la idea 100% aterrizada en la mente. Es prácticamente imposible que en el día a día suceda eso. Con lo cual, lo común, y quizá lo más recomendado, es ir iterando. ¿Por qué? Porque solo probando, haciendo y deshaciendo, es como te vas a dar cuenta no, pero esto mejor aquí no. No, pero aquí le faltaría un botón de tal. No, pero esta función no es cierto, no la ocupo porque de todos modos esto otro hace tal. La única forma es iterando, poco a poco. No tanto porque la IA no puede hacer todo de una vez, sino porque nosotros no podemos hacer todo de una vez. No puedo tener una idea completa, 100% completa en mi mente en la que todo conecte. En este caso sí, no porque yo sea mágico, sino porque esto lo llevamos trabajando años. Desde el 2020 hacemos este tipo de cosas aquí en el canal, solo antes sin IA, ahora con IA. Y además de que ya he probado el desarrollo y bla, 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 y de que estuve buen rato creando el documento. Y de hecho ahí vamos a ver algo de OpenCloud también. Aquí lo voy a escribir para que no se me olvide. Esperen. Pero sí, o sea, la norma común cuando estás inventando algo, pues no es que de la nada ya lo tengas listo. Iterando poco a poco en mensajes diferentes. Cambiar de conversación es cuando ya estás haciendo otra cosa. Por ejemplo, si estabas, no sé, imagínate, de corrige los errores de tal y cual. Pues si ya los corrigió, a lo mejor te pasas a un nuevo hilo de conversación, porque en ese ya terminó lo que estabas haciendo. Para evitar gastar tokens innecesariamente, evitar que el modelo funcione más lento por tanto texto previo, y evitar que le haga ruido esa otra información que no es relevante. Por ejemplo, aquí a lo mejor me conviene, en un nuevo hilo de conversación, decirle que mejore el estilo. No hace falta que sepa que lo último que hizo fue un archivo para rutas o que lo último que hizo era un index en el que conecta todas las URLs. A lo mejor eso no lo necesita tener como contexto. Oí por ahí que mientras más mensajes mandas en un chat, más se equivoca la IA. Corrígeme si es falso. Es cierto. Por eso precisamente es algo que yo he comentado. He visto que hay veces que la gente le hace estilo benchmark a un nuevo modelo, pero todo lo hace en la misma conversación. No tiene sentido. Por eso cada vez que entramos a ChatGPT es una nueva conversación. Podemos ir a una previa, sí, pero no es que sea todo donde mismo. ¿Por qué? Imaginemos que un modelo de lenguaje, una inteligencia artificial, es como una calculadora. No necesitas que esté el valor previo, el cálculo previo, para hacer uno nuevo. Comúnmente terminas una operación, borras la memoria de la calculadora y empiezas de cero. Es algo similar, porque dado que son modelos autorregresivos, lo previo, si es completamente diferente o como sea, hace que lo siguiente se vea afectado, positivamente o negativamente. Negativamente si no tiene nada que ver, y además de todos modos de por sí, no solo por tener texto previo, sino porque llega un punto en la ventana de contexto en el que los modelos bajan mucho su rendimiento. Pasa eso. O sea, que haya un modelo de 10 millones de tokens de ventana de contexto no significa que va a responder igual de bien en los primeros tokens que en los últimos, cerca de los 10 millones. Significa que puede seguir escribiendo, no que siga teniendo la misma calidad. Es algo a tener en cuenta eso. ¿Qué modelo te hizo todo eso, Nicho? Disculpa, recién llegó GPT 5.3 Codex Extra High, la suscripción de ChatGPT de $20 mensuales, trabajando una hora continua y solo gastó el 26% del uso de esas 5 horas. Por el contrario, en Claude, mismo paquete de $20 mensuales, no terminó y se acabó el consumo rapidísimo, como en 15 minutos. Es más costoso Claude. Proyectos a prueba y error mandando mensaje en chat no sirven. Ah, no, pues claro está. O sea, no por ser chat. Nada tiene que ver que sea chat. Al igual que nada tiene que ver que haya sido con una plantilla. Tiene que ser exactamente lo que le estás solicitando. Nada tiene que ver con que sea chat. Todos los códigos, todo de lo que vivo, yo, todo lo que vemos en este canal, lo hago a partir de chats.
pero yo decidiendo qué es lo que quiero, yo mismo probando y demás. Que sea un chat da igual. A un programador lo contacto por WhatsApp y le solicito un proyecto o por Gmail. Eso no tiene mucho que ver. Que sea una IA da un poco igual. Solo hay que saber qué le estamos pidiendo y ser críticos con lo que estamos recibiendo. No únicamente porque nos diga cualquier cosa le vamos a creer a la IA. Buenas, hola, hola. Ideal saber cómo iterar en una idea para que una IA nos ayude a crear un MD como el tuyo. Sí, vamos a ver todo eso. Que funcione no quiere decir que se adapte a muchos contextos y escenarios el software. Ah, sí, claro. Sí, no, eso, o sea, lo sabemos. No estamos diciendo que esto es definitivo. Estamos diciendo que está en un buen punto de traducir la idea a código. Y lo que mencionas de las pruebas y todo eso, sí. ¿Por qué? Porque estamos creando algo que no existe. Y no tanto porque existan errores, lo vamos a probar, sino porque a lo mejor nuestra idea de cómo crearlo es erróneo. A lo mejor esa forma en la que lo queremos hacer no es la mejor. Pero eso nada tiene que ver con que sea IA. Simplemente pues debemos de probar las cosas, ¿no? Sea IA o no. O entonces en lo de la plantilla que comentabas no iba a fallar, es lo mismo. El día que la IA pueda crear cosas como la cura del cáncer será llamada AGI o no necesariamente hay que llegar a ese punto para que llegue a AGI. Depende del concepto que le da cada persona a la definición. Gracias, Juan, por nada. Que sea funcional no quiere decir que sea escalable y mantenible en un proyecto. Es decir, un proyecto con código espagueti y que funcione no sirve para nada. Pues si funciona, sí funciona, ¿no? Que es mejorable, otra cosa es. Solo para una POC o una demo chiquita. Pues esta demo chiquita tiene 115 archivos y la he estado probando en directo y fuera de él y ni una sola vez ha fallado. Esta prueba chiquita de 115 archivos con un único prompt. Buenas, buenas, Juan. ¿Cuál modelo estás usando para programar ahorita? GPT 5.3 Codex Extra High, aunque no hace falta. Buenas noches, Juan. Acabo de entrar. ¿Qué hacemos? Hola, hola. Estamos viendo cómo desarrollar con IA. Tengo una pregunta. Intenté usar Gema 3 7B. Eso no existe. Existe Gema 3 4B, 1B, 270M, 12B, 27B. Con RuCode, pero se queda haciendo solicitudes a la API, pero no hace nada, pero cuando lo uso de ese terminal se responde. ¿Qué puede estar pasando? Primero, que ese modelo no existe, y después, que ese modelo no está preparado para funcionar usando herramientas. Así que te recomiendo cambiar de modelo. Eso es bueno para usar dentro de una especie de chat, pero no para uso agéntico por sí solito. No es el más recomendado para eso. ¿Hay fine-tunings específicos para eso de ese modelo? Sí, pero no es lo típico. Así que bueno, o sea, sabemos, entendemos 100% que no es tan simple, ya dije. No, hay muchos matices, pero estamos en un punto en el que traduce a código todo sin problemas a partir de un único prompt. El problema es que para haber llegado a este prompt ya hubo muchas pruebas previas. Ya hubo mucha revisión, muchos cambios, mucho de todo. De todos modos, una vez creado, debemos de seguir probando, ¿no? Eso lo sabemos, o sea, entendemos las cosas, creo yo. Creo que no hace falta darle mucha vuelta a eso. Ya hemos dado bastante contexto. Según yo, todos entendemos. No es tan mágico, pero sigue siendo mágico. Ningún programador, ni en una semana, hace todo esto. No me refiero al texto, al proyecto funcional. Y menos porque entre más trabajamos, más nos cansamos, menos atención prestamos. Así que descansar también es importante. A lo que me refiero es quien le pide el prompt y cómo le pide el prompt. Tú como ya le sabes, sabes técnicamente qué hacer. Sí, pues es lo que estamos diciendo. Estás dando vuelta a lo que yo dije. De que no significa que la IA haya creado todo. Que se ocupa todo esto para que la IA lo transforme. Mira, fue lo primerito que escribimos aquí. No hace falta volverle a dar vuelta a lo mismo. Eso ya lo dijimos. Perfecto. Una vez que entendemos todo eso, entonces, ¿cómo es que lo haríamos comúnmente, no? Vamos a quitar esa carpeta. Abrimos otra. Y listo. Comúnmente cuando queremos desarrollar algo, pues entonces lo primero a tener en cuenta es que debemos de saber exactamente qué es lo que queremos. Imaginemos que queremos desarrollar
Vamos a hacer un jueguito aquí. Un juego rápido. Solo para ir más al punto rápidamente. Pues no es simplemente decirle desarrollame un juego. Debo de yo realmente desarrollarlo en mi cabeza, en conjunto con una nota o qué sé yo. Y a partir de todo lo que yo sé que quiero que haga el juego, pedírselo después a la IA. La IA no es que realmente sea creativa por sí sola. ¿Le podemos pedir consejos? Sí, sobre una idea inicial que nosotros tuvimos. Puede tener creatividad entre comillas, pero no de cero, sino de algo que nosotros hicimos y le diciendo, ¿qué más le agrego? ¿Qué le quito? ¿Qué le cambiarías? Y no significa que le vayamos a hacer caso a todo, ¿no? Nosotros somos los ingenieros del software. Pero si le dices, hazme un Uber, da un error, corrígelo y así iterando error y error tras error. Ya lo sabemos. Me equivoqué en el modelo, pero me pasa lo mismo GPT-USS 20B. En ese caso, entonces, lo estarás ejecutando únicamente con RAM, seguramente debido a la gran ventana de contexto que tiene, que requiere tu prompt en conjunto con los prompts del agente. Lo que puede estar sucediendo es que tarda en comenzar a generar tokens. A lo mejor es por eso. Se vuelve un cochinero de código y de errores. Ok, bueno, entonces ya entendemos los límites, ¿no? No es que los programadores sean los únicos que pueden hacer código, que los desarrolladores sean los únicos que pueden desarrollar con IA, pero lo que sí es que lógicamente, sabiendo lo que estamos haciendo, se lo podemos pedir mejor. Pero no, los programadores no son entes superiores y no significa que nadie más va a poder. Para empezar, los programadores llegó un punto en el que no lo eran. Con lo cual, hasta el programar con IA, la mejor forma de aprender a desarrollar es desarrollando, leyendo código, escribiendo código, modificando código. Primero teniendo ciertas bases y después poniéndose a moverle cosas. Ese moverle a cosas, supongo yo, alguno de aquí del chat que no sea realmente programador, pero que en base a ejemplos como lo hemos visto y utilizando IA, ya más o menos tenga idea para hacer proyectos pequeños, personales, entendiendo las limitaciones y demás, pero que por sí solo ya ha intentado hacer cosas, seguramente más de uno, ¿no? No vamos a hacer el nuevo YouTube, no vamos a desaparecer a Amazon y hacer el nuestro, pero sí, de todos modos hay cosas, entendiendo las limitantes, que nosotros mismos podemos hacer, afortunadamente. Entonces, entendiendo todo eso, si un jueguito o qué sé yo. Vamos, por ejemplo, a entrar a ChatGPT. Aquí todavía no está el 5.3, ¿por qué? Porque la versión 5.3 es únicamente la de Codex. GPT 5.3 Codex. Aquí tenemos ChatGPT 5.2. Y en la API también tenemos GPT 5.2, no ChatGPT. Son modelos diferentes. Vamos a ponerle con razonamiento para que nos ayude a realizar ciertas tareas. Si yo ya soy desarrollador y sé qué es lo que quiero hacer, entonces ya desde ahí sabemos, o es más, aunque no sea desarrollador, ya sabemos que la IA no programa por sí sola. No entré a ChatGPT y me va a leer la mente. Yo soy el de la idea creativa, el que quiere hacer algo, ¿no? Entonces, ya de por sí se ocupa una persona detrás. Vamos a decirle, quiero desarrollar un videojuego 2D multiplataforma, o sea que funcione Windows, Linux y Mac, por ejemplo. Que sea el juego de Snake con las flechas del teclado al mismo tiempo que es un Tetris con WASD. Analiza mi idea y dime qué tecnologías me recomendarías utilizar. No lo estamos poniendo a que lo desarrolle. Estamos dándole nuestra idea inicial y él mismo como que tratar de guiarnos y al mismo tiempo yo tratar de guiarlo a él. Por sí solo la IA no funciona, es como nuestra conciencia y al mismo tiempo una especie de biblioteca, porque vas a ver cosas que nosotros no, pero la IA no funciona sola.
Y nosotros, pues, con la IA vamos más rápido, si la usamos de la forma correcta, ¿no? Tu idea tiene un gancho muy bueno, dos juegos clásicos a la vez, pero compartiendo el mismo espacio puede generar situaciones emergentes, decisiones rápidas, eh, prioridades que chocan, combos, el riesgo principal no es técnico, es diseño, bla, 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 bla. Lo que puede brillar, tecnologías Godot 4.x, o sea, Godot, la versión 4 en adelante, Unity, alternativa Code First, Monogame, si eliges Godot, ok. Y ahí le podemos seguir preguntando, hacer que investigue, nosotros investigar o qué sé yo. En este caso, no significa 100% que yo le deba de hacer caso. Por ejemplo, teniendo en cuenta que lo que quiero hacer es bastante simple, no me interesa realmente crear un producto final en esta ocasión, estilo videojuego, pues casi que hasta con Python y la librería Pygame o algo HTML, CSS, JavaScript en el navegador me sería más que suficiente. Así que entonces, vamos a hacerlo web. No, pero quiero mejor que ni siquiera se tenga que instalar, que funcione en el navegador. Quiero hacerlo y aquí es donde empieza a entrar también, el ya de por sí saber en cuanto a desarrollo. HTML, CSS, JavaScript puro, sin librerías ni recursos externos. Analiza cómo debería de ser la jugabilidad, teniendo en cuenta que la serpiente puede morir con un bloque del Tetris que va cayendo. Perfecto, si lo vas a hacer en HTML, CSS, JS puro y quieres que sea jugable de verdad, la clave es definir reglas deterministas y un orden de resolución, bla, 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 bla. Ahí nos va ayudando. Aquí prácticamente se está inventando todas las características del juego, porque nosotros lo único que le hemos dicho es Snake, Tetris, WASD, bueno, con qué tecla se maneja cada cosa, al mismo tiempo que le dijimos que pues algo de la complejidad está que la misma serpiente puede morir con una pieza de Tetris si choca con ella. Entonces aquí ya de por sí va ideando cosas. Aquí está lo de que puede chocar con un bloque del Tetris, con una pieza. Ya está viendo cosas en cuanto a cómo funcionar internamente el código. Y ahora nosotros podemos ir leyendo, lógicamente, modificando cosas que no nos interesan. Y mejor aún, podemos decirle, escribe en un canvas todas las características del juego y cómo se deberían de implementar en HTML, CSS, JavaScript sin recursos externos. Quiero que seas muy específico en cómo se debe desarrollar cada parte. Vamos a darle razonamiento ampliado, porque aquí no vamos a pensar hasta nosotros ni siquiera nada de la lógica, vamos a dejar que por sí solo lo haga. La verdad es complicado porque si uno tiene una idea de muchas cosas e ideas como estructurar las cosas y que él también sugiera. Hoy estuve todo el día perdido tirando prompt y se acabó los tokens. No entendí bien. La verdad es complicado porque si uno tiene una idea de muchas cosas e ideas cómo estructurar las cosas y que él también, bueno, primero hace falta pues aterrizar bien la idea. Por ejemplo, en ese mensaje no entiendo muy bien, pero que él también te sugiera, pues es simplemente ir hablando. Tú debes de ir siendo el que tiene como la idea principal. Él te puede dar ideas, pero principalmente tú lo que requieres es tu idea principal. Y por ejemplo, como en ese caso de ese mensaje que no está bien redactado, da igual, porque tú le vas soltando ideas y en ese mismo canvas que vaya a hacer, lo va a tratar de organizar mejor, de darle más forma a tus ideas. Al mismo tiempo que tú le puedes ir diciendo, no, pero esto, no, pero lo otro. Es básicamente hablar, no le veo mucha complejidad. Aquí, de por sí el modelo, pues quizá tiene
conocimiento de cosas que nosotros no, en cuanto a la parte técnica, pero aún así lo que nos interesa realmente es, imaginemos que esto es como un psicólogo. Nos va guiando en nuestros pensamientos. Tenemos una idea, nos la va guiando, nos la va completando, qué sé yo. Aquí no para temas mentales, para eso hay que ir con un psicólogo en todo caso, o hasta con un amigo, no con ChatGPT. Pero sí, o sea, aquí realmente no es que nos está interesando tanto el conocimiento del modelo, sino que nos está ayudando a pensar, por así decirlo. Ah, no entendió lo que le dije. Yo quería que usara Canvas, esta cosa. No usó la herramienta que le dije. No, pues muy listos los modelos, ¿no? A veces nos sorprenden para bien y otras para mal. No, detente. A eso no me refería. Pensar, escribe. Esto es lo que quiero. ¿Por qué? Porque aquí mismo no es que cada siguiente iteración de nuestros mensajes tengamos que hacer que vuelva a escribir todo con los cambios que le vamos pidiendo, sino que más bien nosotros mismos vamos a poder editar y si no, decirle al mismo que edite alguna parte, no que directamente se vuelva a poner a escribir todo el archivo completo, por así decirlo. Esa es la ventaja. Porque si no, cada rato escribiendo nuevamente todo con pequeños cambios, pues no tiene mucho sentido. Entonces, aquí con un Canvas lo puede hacer mejor. Es lo mismo que usar RuCode o lo que sea y estar escribiendo ahí mismo un archivo .md, .txt o lo que sea. Eso que estás viendo es un ejemplo. Tienes tu idea y a medida que la desarrollas va a miles cosas y se pierde el contexto y se va por otro lado. Lo dudo. Es justamente lo que estábamos diciendo de que nos hizo 20 archivos, digo, 20 carpetas, 115 archivos, todo de una única vez, a partir de un prompt de 1115 o algo así, líneas. Eso de que se pierde, creo que estamos en un punto en donde ya no pasa. O sea, sí pasa, pero no es lo común. Nos hizo el proyecto completo a partir de esto. No se perdió. Ni al leerlo, ni al implementarlo. 1155 líneas. Es lo que estábamos viendo previamente. 115 archivos, 20 carpetas. Bueno, 114 archivos, porque ese ya lo tenía yo escrito por fuera, ¿no? Pero no, lo dudo, la verdad. Estamos en un punto bastante bueno. De todos modos, sí, hay que entender las limitantes. Pero no, no es lo típico, ya lo vimos. Tenemos ahí un claro ejemplo. Perfecto. Aquí, dado que lo tenemos dentro de un canvas, la ventaja es que cada vez que le quiera pedir un cambio, quizás hasta desde un comienzo hubiese sido bueno hacer esto, pero cada vez que le quiero pedir un cambio, no es que tenga que volver el modelo a escribir absolutamente todo diferente, únicamente pidiéndole un cambio, como en vez de 150 milisegundos, que sean 100, sino que aquí mismo nosotros podemos editar y al mismo tiempo, no, ya hasta lo descompuse. Tanta versión anterior. Ahí está. Al mismo tiempo de que nosotros podemos ir modificando, le podemos pedir ayuda al modelo. De cambia toda la parte que tenga que ver con tal o con cual. Pero sin que siempre tenga que seguir escribiendo todo. Así que aquí vamos a revisar un poco. Juego 2D en navegador, Snake más Tetris simultáneos, HTML, CSS, JS puro. Este documento describe todas las características del juego y cómo implementarlas de forma específica usando HTML, CSS y JavaScript Vanilla, sin librerías ni recursos externos. Objetivo y concepto, arquitectura recomendada, archivos, motor mínimo. Está bastante bien. Viéndolo así por encima, lo veo bastante bien. Ya hasta menciona qué funciones va a requerir y todo ello. Lo podemos revisar más a fondo cuando es un proyecto en serio. Recordemos que aquí tengo una nota, OpenClaw. Al rato vamos a ver por qué.
Audio, opcional, sin archivos. Ah, muy bien. Usa Web Audio API para generar VIPs. Sí, es una buena forma. El orden de resolución debe ser fijo, tick snake, tick Tetris, lock lines. Esto es para lo rápido que se va a mover la serpiente. O sea, las pulsaciones del juego, al mismo tiempo de las pulsaciones del otro juego, a lo mejor la serpiente va a ir más rápido que el Tetris o qué sé yo. Y eso es por separado de el frame rate del juego, de cuántas veces se actualiza el dibujo por segundo, qué sé yo. Podemos lógicamente estar agregando, quitando cosas, pidiendo cambios o haciendo que nos sugiera cosas. Vamos a decirle, por ejemplo, dime qué cambios crees que serían interesantes hacer. No significa que le hagamos caso a todo. Ay, pero no hagas otro archivo desde cero. Eso es lo que nos queremos evitar. Ahora no está activada y ahora sí lo quiere usar. Y hace rato se lo pedíamos y no lo usaba. Responde normal, sin canvas. Esto está muy bien porque habla de cosas técnicas. Aquí van cambios que suelen volver este mashup mucho más interesante. Los agrupo por impacto versus complejidad y te digo qué cambia y cómo se implementa de forma concreta en JavaScript puro. Cambios de alto impacto y baja complejidad. La serpiente puede morder la pieza activa. ¿Qué aporta? Decisiones brutales, bla, bla, regla, quién sabe qué, quién sabe cuál. Tetris empuja a la serpiente en vez de matar al instante. Cierto, ahí qué pasa. Eso está muy muy bien. Y aquí precisamente nos ayuda a pensar, es lo que digo. Nos va guiando, nos va dando pistas. No es que él lo esté haciendo por nosotros. Si está cayendo una pieza de Tetris y la serpiente choca, pues perdió la serpiente. O sea, perdimos nosotros al estar jugando. Pero si la serpiente ya está muy larga y la cola es enorme, mientras no choque la cabeza, sino que la pieza toque la cola, pues no debería de pasar nada. Ahí, por ejemplo, dice, una de las opciones era, ¿dónde estaba? Bueno, que puede mover a la serpiente. El Tetris empuja a la serpiente en vez de matar al instante. ¿Qué aporta? Más físico, menos binario. Reglas y bla. Implementación antes de declarar muerte en gravedad. Versión viable. Ok. Entonces ahí le podemos decir. Añade. Modifica el canvas que tenemos para que la serpiente pierda de las maneras típicas, chocando consigo misma. Se teletransportará al otro lado de la pantalla si llega al borde. Con ello, no muere. Eh, Perderá también si la cabeza choca con una pieza, pieza de Tetris. Pero si la pieza de Tetris choca con la cola, no pasa nada. Se atraviesan. Simplemente esos bloques cambian de color para entender que ahí hay dos capas de contenido. Pieza y serpiente. Y así podemos ir avanzando. Aquí lógicamente lo estamos tratando de hacer más o menos rápido, claramente. Pero creo que se entiende más o menos la idea, ¿no? Ahora vamos a lo de OpenCloud. ¿Cree que van a lanzar el GPT 5.3 pronto? Sí, ¿cuál sería la diferencia con el Codex? Nicho, no voy para clases ahora. La versión para Codex tiene un fine tuning adicional que está preparado para
Ah, esperen, hay más mensajes. Perdón, vamos paso a paso. Pero bueno, lo leo de una vez. Eh, Me salté cosas, sí es cierto, perdón. Pero bueno, GPT 5. Bueno, cualquier GPT Codex tiene un fine-tuning adicional específico para usar la terminal y hacer uso de herramientas como para escribir código, pero que va más allá de simplemente escribir código, sino también el usar la herramienta que haga el archivo. GPT 5.3 normal debería de ser mejor, debería, para prácticamente todo. Es un modelo que teóricamente es bueno para todo, mientras que el Codex, si bien sigue con todo ese conocimiento, dado el fine-tuning adicional que le hicieron específicamente para el uso de herramientas, uso de terminal y generación de código, hace que se haya difuminado un poco lo demás que sabe a cambio de esto otro hacerlo mejor. Por lo menos eso es en cuanto a la teoría. Porque, por ejemplo, dado que los modelos ya son bastante inteligentes, sabiendo a qué nos referimos con inteligencia en un modelo, ya sabemos que no son humanos, que no es el mismo tipo de inteligencia, bla, bla, pero entendemos a lo que me refiero. Puede llegar un punto en el que, por ejemplo, con el GPT 5.2, yo prefería el modelo general que el modelo para Codex, aún utilizándolo dentro de Codex, porque creo que lo deformaba un poco hacia otras cosas que a veces quería hacer. Como, no sé, hacer alguna cosa del sistema operativo o qué sé yo. Así que depende, pero la versión de Codex es más, no únicamente para usar dentro del agente de Codex, sino para usarlo dentro de cualquier agente usando herramientas y usando la terminal. Nicho, ¿crees que una persona con cero conocimiento de programación que no sepa ni qué es una variable o una constante pueda crear y mantener una app como Mercado Libre sin ingenieros y expertos técnicos? Es pregunta, Nicho. ¿Cuándo crees que llegue eso? No creo que cuando nosotros estemos vivos. No creo que funcione así. Eh, o sea, es que vuelve a lo mismo. Yo como veo los modelos de lenguaje, es como un nuevo lenguaje de programación. Un lenguaje de programación que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Por qué? Le hablas en lenguaje más natural y te entiende, con lo cual parece ser que prácticamente cualquier persona lo pudiera usar en vez de un lenguaje de programación. Eso con un modelo de lenguaje estilo ChatGPT. El problema está en que una cosa no quita la otra. ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje tienen algo bueno que al mismo tiempo es lo malo, y es que no son deterministas. No hay una forma completamente cuadrada de que un modelo de lenguaje entienda las cosas comparado con un lenguaje de programación. Imaginemos lo siguiente. La palabra banco. La persona se cayó del banco. Comúnmente, ya ustedes, al ser personas inteligentes, pues entienden hacia dónde voy. Pero si se cayó del banco, ok, entonces estaba sentada en un banco en los que te sientas. Pero por el contrario, a pesar de que esa sería la forma más literal, porque en otro banco se cayó del banco, no significa que te caíste dentro de una sucursal de un banco. Se cayó del banco suena no a que te caíste dentro, ¿verdad? Sino a que estabas sentado en un banco. Ok, pero el contexto ahí, en una inteligencia artificial, le puede jugar a favor o en contra. Y si el banco está en un tercer piso y se cayó del banco, vemos eso es precisamente el mayor problema con los modelos de lenguaje. Pero es que no es un problema. El objetivo es que sean un modelo del lenguaje humano. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Que una persona no sea desarrolladora, a pesar de que use inteligencia artificial, por más lista que sea la inteligencia artificial, esa persona no tiene esa lógica de desarrollo en la que las cosas deben de ser completamente cuadradas, completamente deterministas. Si bien le estás pidiendo que te lo transforme a código,
a ese modelo del lenguaje, que te lo transforme a algo determinista, a algo más cuadrado, en el que no hay ambigüedad. Para pedírselo correctamente, primero la persona debe de entender 100% qué es lo que está pidiendo. Hay muchos chistes de esto que los estudiantes cuando empiezan a estudiar programación llegan hasta a compartir en sus redes sociales una vez que empiezan a entender la lógica de programación. Como, no sé, ve a la tienda y me traes 2 limones. Si hay papas, me traes 3. Ese joven regresa a su casa con 3 limones. ¿Por qué? Porque había papas. Pero a lo que su madre se refería es 2 limones y 3 papas. Si es que había papas. Entonces, ese tipo de detalles nada tiene que ver con que la inteligencia artificial sea muy lista, sino con que la persona sepa pedir lo que quiere. Y si bien más o menos va a haber veces en donde el mismo modelo de lenguaje, al igual que un programador entiende a la persona, realmente más de una vez va a suceder en el que el programador o el modelo de lenguaje entendió diferente, entendió más literal, más cuadrado lo que la persona pidió, porque la persona no debe de saber programación porque no es programadora. Entonces ella lo entiende como un humano, ¿no? Entonces creo yo que por lo menos, supongo yo, mientras nosotros sigamos existiendo, quizá en un futuro mucho más lejano sí una inteligencia artificial sea tan lista para suplir eso, pero creo que en la actualidad no. ¿Por qué? Algo tan simple, no hace falta ir a la programación. Comúnmente las discusiones entre personas son por malentendidos. Así que, llevado eso a una persona que quiere hacer con pura IA Amazon, pues está complicado, ¿no? Creo que ese es precisamente el problema. No tanto lo inteligente que sea una inteligencia artificial, sino que de por sí debemos de entender qué es lo que necesitamos. Y eso se consigue, o en el caso de desarrollo, con un programador o con una inteligencia artificial, pero no a partir de un único prompt, sino de seguir trabajando con él. Entonces, la persona no es programadora, pero sigue trabajando con su programador, que pudiera ser la IA. No es algo que surja de la noche a la mañana y ya está el proyecto completo. O sea, si bien no va a ser programadora, va a trabajar seguido con su programador. No es 100% definitivo el resultado y listo, ya funciona. Es decir, si tienes una idea general y a medida quieres más específico cómo lo estructura, entonces fíjate en eso. Tira miles de líneas y no es lo que uno le envía. Pues es que precisamente debes de ir hablando con el modelo. Eso que estás viendo es un ejemplo, tienes tu idea y a medida que lo desarrollas va a miles de cosas y sí, ya lo había leído. Y sí, van a lanzar el 5.3 pronto, supongo yo. Nicho, no voy para clases ahora. Nicho, ¿cuándo hacemos uno enfocado en flojos? Lo que quiere decir que los programadores van a desaparecer es que cualquiera podrá ser programador. No hace falta estudiar años para hacerlo. No creo. Nicho, ¿quiere ser millonario? No. Entonces ahí ya entendimos el porqué de las cosas, ¿no? La IA ayuda a esto. Creo que ya quedó claro de por qué considero yo que la inteligencia artificial no va a desaparecer a los desarrolladores, a los ingenieros de software. Porque la IA convierte a código, pero primero debes entender 100% qué es lo que quieres. Te va a hacer un código de lo que le pidas. Si eres muy ambiguo, poco claro con las cosas, pues va a suceder lo que justamente una persona dice en el chat, que luego se va por las ramas. Sí, porque no le especificas detalles. Y el problema es que a veces creemos que la IA le mentes. A veces consideramos error algo que la IA hizo, pero porque no le pedimos ni eso ni lo contrario. Entonces, completó huecos. Si le estoy diciendo que haga un juego de Snake y no le digo el color de la serpiente, a lo mejor la hace blanca. Y yo digo, ay, ¿por qué blanca si comúnmente es verde? Ok, pero eso no es necesariamente un error. Es que no le especifiqué lo contrario. No le dije qué es lo que yo quería. Eso es algo que de hecho, afortunadamente a los desarrolladores de software comúnmente se les da bien. El
entender claramente cómo pedir cada cosa. De todos modos, hace falta entender un poco cómo trabajar con IAs, pero todo ese tipo de detalles que son más cuadrados, ya de por sí es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar con la IA. Muchas veces consideramos error, si bien se equivocan un montón, muchas veces consideramos error algo que suponíamos, pero no le dijimos. Si le digo a ChatGPT, haz una imagen de una persona caminando por la calle. Y salen 3 personas en la imagen. Oh, yo le dije que una. Sí, le dijiste que una caminando por la calle. A lo mejor las otras 2 no están caminando. Eso es precisamente el tipo de problemas. Debemos de ser muy específicos exactamente con lo que le queremos pedir. Una idea que he implementado recientemente es, después de estar satisfecho con el actual progreso del proyecto para un nuevo contexto de cerrar, pido un state machine de todo el proyecto en MD. Eso está muy bien. De hecho, es algo similar a lo que hace mismo Cloud Code, Root Code, Codex, con su archivo cloud.md o quen.md, el quen code, o agents.md dentro de Root Code o Codex, que te va haciendo un resumen, para que no tenga que después empezar de cero. Ahora, todo esto que estoy diciendo es lógicamente mi opinión, no significa que sea la verdad absoluta. Pero están pidiendo mi opinión, no la verdad. Si pidieran la verdad, pues yo no la tengo. Entonces aquí ya nos hizo el cambio que habíamos solicitado. Se supone que tenemos el mismo canvas, únicamente con el cambio que solicitamos, ¿no? De cómo es que quiero que sea la jugabilidad. Hay más detalles de cuánto quiero ancho, de cuánto quiero alto. Por ejemplo, ¿qué sucede? Otro detalle aquí. El juego de Snake comúnmente tiene más o menos este formato, la pantallita de juego. El juego de Tetris comúnmente tiene este formato, la pantallita de juego. Entonces, si no le especifico ni una cosa ni a la otra, pues va a ser lo que se le ocurra, pero eso no es un error, sino que no le estoy diciendo nada, pues ahí ¿qué va a ser? Pues lo que vea más probable. Supongamos que este ya es nuestro archivo. Vimos entonces que nosotros podíamos modificar, que le podíamos pedir ideas al modelo, y entre las ideas que nos podía dar, aceptábamos alguna. Por ejemplo, yo no había pensado en la parte de qué sucede cuando la serpiente no choca, sino que la pieza choca con la serpiente. Y pues si eso sucede, se perdería muy fácil en el juego, porque la cola no la puedes recorrer. Es hasta que la serpiente termine de avanzar. Entonces, pues únicamente con esto es la forma en la que podemos ir tratando de aterrizar mejor la idea. De cualquier forma, en un proyecto real, por más expertos que seamos, por mejor sea la IA y todo lo que queramos, no va a ser tan simple como para que con un único prompt nos haga el proyecto completo que nos interesa, pero por lo menos sí tener una buena base, ¿no? Ya después podemos modificar cosas a medida que vamos jugando y decimos, ay, no, esto no, no, pero lo otro, no, pero quién sabe qué. Entonces, nosotros la IA entró a ChatGPT y no se hace solo. Nosotros tenemos la idea inicial. Nosotros lo vamos guiando y él al mismo tiempo nos puede ir ayudando en cosas. Digamos que también nos va guiando, pero bueno, solo si nos dejamos guiar. Su inteligencia, sus ideas, su habilidad para modificar el documento, qué sé yo. Y ahora, no significa que debemos de hacer proyecto .md o .txt o lo que sea y pegarlo. No hace falta 100%. Esto es una forma en la que yo lo hice porque ya tenía mi documento. Pero realmente todo eso se lo puedo pegar aquí en el mismo chat, en vez de que tenga que leer el archivo, ¿no? Vamos a conectarnos a nuestra misma suscripción de ChatGPT Plus Pro, GPT 5.3 Codex, muy alto. Le damos en guardar y tal como digo, ni siquiera hace falta aquí. Aunque le podemos decir que haga lo del archivo, pero es lo mismo. O sea, al fin y al cabo se lo va a traer a su ventana de contexto, así que da igual. De hecho, hay 3 formas que se me ocurren rápidamente. Podemos decirle,
desarrolla el proyecto. Simplemente con eso presionando Enter, dado que no va a entender nada, se va a poner a leer qué hay en el proyecto. A ver, voy a revisar qué archivos hay. En htdocs está un único archivo llamado proyecto.md. Pues ahora voy a leer el archivo. Pues dice tal, entonces empiezo. Otra forma es decirle qué archivo, pero va a dar prácticamente igual porque si lo estamos diciendo en lenguaje natural, con lo cual de todos modos tiene que encontrar dónde está ese archivo. Otra forma es traer al contexto ese archivo, desarrolla el proyecto. Teóricamente ya no lo debería de leer, porque ya lo tiene aquí, @proyecto.md. Y otra forma es pegando aquí directamente todo el prompt. De hecho, aquí mismo le podemos seguir diciendo, analiza el archivo, dime qué cambios se le pueden hacer, qué mejoras, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces aquí ya es donde haríamos lo siguiente. Desarrolla el proyecto completo que se indica en el archivo bueno, pues sí, así, de todas maneras lo tenemos ahí. Simplemente con eso parece ser que pues va a ser muy simple, ¿no? Sin embargo, en el día a día, en la realidad, no es un único prompt y ya. Pero es muy importante tener una base de 100% lo que queremos hacer. Si no, lógicamente, el modelo va a hacer lo que aparentemente le dé la gana. ¿Por qué? Porque si no le estamos indicando muchas cosas, pues va a hacer aproximaciones. Aquí, dado que una vez que estuvimos leyendo, ideando, revisando, corrigiendo, bla, 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 la ventaja va a ser que ese desarrollo inicial no nos va a tomar tanta prueba y error, sino que esas primeras cosas las probamos en nuestra mente, por así decirlo. Pero lógicamente, un proyecto real comúnmente va a continuar en la conversación. Prácticamente ningún proyecto va a ser un único prompt, sino que vamos a seguir iterando. ¿Por qué? Por lo que comento, es algo que no existe. Dado que no existe, ni la IA ni nosotros sabemos bien cómo lo queremos la versión final, más que únicamente probando, haciendo y deshaciendo. Aquí más o menos se supone que daría igual qué modelo de lenguaje estemos utilizando. Es algo que he comentado más de una vez. Seguido me comentan que por qué no uso el más inteligente y que quién sabe qué tanto. Porque de todos modos lo estamos usando principalmente para esto. Convertir a código. No necesitamos necesariamente el más inteligente para convertir a código. Pudiéramos requerir el más inteligente para que nos ayude a encontrar un problema o que nos ayude a crear un plan para solventar algo, qué sé yo, para la parte aparentemente más creativa o más crítica, más de revisar. Pero para esta parte, pues da prácticamente igual. Ahora, esto es precisamente algo por lo que aquí tengo escrito OpenCloud, que vamos a ver a continuación. Mientras esto avanza. OpenCloud, que a mí no me gusta nada porque no entiendo la utilidad. O sea, no significa que no nos sirva para nada, significa que sirve para lo mismo que lo que ya hay, por lo menos así lo veo yo. Inicialmente llamado CloudBot, o algo así, luego MoltBot, luego OpenCloud, o algo así. En menos de una semana cambió de nombre 3 veces. Es un proyecto que su desarrollador no es que llevara demasiado tiempo apostando por esa idea, sino que dentro de su repositorio de GitHub tenía como, imaginemos, 50 proyectos. Dentro de su cuenta de GitHub, con esos 50 proyectos, uno se le popularizó, haciendo que de hecho eso mismo, y en este mismo juntó muchos de los anteriores, haciendo que como él no pensaba que de la nada se le iba a popularizar tanto, pues estuvo mal creado desde un comienzo y ahora mucha gente está sufriendo las consecuencias en cuanto a corregir problemas y demás. No tanto de la IA, que de por sí falla, sino de darle tanta posibilidad a la IA, de darle más, crearle mejor el entorno donde debe de trabajar. Pero dejando de lado todo eso de OpenCloud, por lo que yo lo quiero mencionar es por lo siguiente. El desarrollador que hizo esto, algo que comentó es que comúnmente, donde más pasa tiempo su desarrollo es en el desarrollo de la idea. Ya la parte final más o menos, entre comillas, es convertir a código, probar, corregir, sí, pero la parte importante
pues es esto, ¿no? El tener una idea, sino que le vamos a poner a hacer a la IA. Lo poquito que le especificamos y luego que se vaya inventando lo demás, y luego que se equivoque, y luego que le tengamos que modificar casi todo el proyecto porque hubo algo que no habíamos pensado antes. Para verdaderamente desarrollar rápido con IA, es como desarrollar sin ella. Un buen desarrollador no le dicen hasta el proyecto y abre su editor de textos y se pone a escribir código. No funciona así. Quizá hasta tiene que estudiar, tiene que investigar, no únicamente tecnologías para desarrollar eso que requiere, tecnologías en las que aparentemente funcione mejor lo que quiere desarrollar, sino tiene que hasta investigar, estudiar cómo son ese tipo de proyectos como el que le están pidiendo hacer. Yo puedo ser, o cualquier persona, podemos ser desarrolladores, pero de acuerdo al tipo de proyecto, pues no soy experto en esa área. Por ejemplo, no, es que quiero que nos desarrolles la plataforma para controlar un sistema de riego de un viñedo. No, pues sabe. Yo sé escribirte index.html, sé escribir un JS, pero no sé de esa temática, ¿no? Entonces no es que llegues y sí, ahorita empiezo a escribir y te pones a escribir, pues no. Primero tienes que entender todo el contexto, empezar a tener una idea. Luego de la idea y demás, con la misma IA puedes crear prototipos rápidos, no para que te sean la versión final ni nada de eso, para que empieces a probar, porque únicamente probando, haciendo y deshaciendo es como te vas a dar cuenta 100% de qué cosa puede funcionar mejor o peor. Y después de eso, de hecho es precisamente lo que yo estoy haciendo en este directo, era el objetivo. Ya he hecho un montón de prototipo, un montón de desarrollo, un montón de quién sabe qué tanto en cuanto a Nichonauta Brain, que es lo que vimos al inicio. Con base a todo eso que hubo previamente, ahora sí tengo una idea 100% final en un proyecto .md, pero ya 100% final, no es que esto surja en un comienzo de la nada. En un proyecto simple tal vez, a lo mejor simplemente imaginándolo en nuestra mente, tenemos más que suficiente para hacer el archivo definitivo, la idea definitiva y que la transforme en código. Pero comúnmente no. Y de todos modos, transformarla en código tampoco significa que 100% nuestra idea funcional la transforme en código y ya, sino que también deberíamos de ver qué buenas prácticas, qué tecnologías, qué arquitecturas, qué patrones de diseño, qué etcétera, son las más recomendadas para el proyecto que queremos realizar. Aquí yo desde un comienzo dije HTML, CSS y JavaScript, pero ni tan desde el comienzo. Porque inicialmente decíamos que Pygame y luego nos dijo que Godot, que Unity, que quién sabe qué. No solo indicar las tecnologías, sino más detalles en cuanto a cómo va a estar estructurado el código. Aquí no vimos eso, pues porque es un proyecto simple y rápido, pero sí, o sea, básicamente es el hacer un programa con IA o sin ella. Esto creo que es precisamente el problema. Quizá la gente nueva pues cree que esto es por ser IA, que ahora es diferente, pero no. Imagínate que tú eres el jefe del proyecto y que tienes un equipo de 5 programadores. Ok, pues ahora imagínate que la IA son ese equipo de 5 programadores. Tú tienes la decisión final. A ellos les vas a pedir, o a la IA le vas a pedir. Y si le dices, tú te encargas de hacer la parte visual, tú tal y tú tal. Sí, pero para ello debe de haber una idea previa, ¿no? Ellos te lo van a transformar en código, pero tú eres el jefe del proyecto. Con IA o sin ella, debes de entender 100% lo que haces. ¿Esto significa entonces que pueden desaparecer trabajos gracias a la IA? Porque, pues si en vez de 5 programadores tengo a la IA. Cualquier cosa puede desafortunadamente quitar puestos de trabajo, pero los puestos de trabajo que quita son los malos. Si eres un programador y te reemplaza la IA, solo significa que no eres un buen programador, desgraciadamente. Entonces, ¿la IA puede quitar trabajos? Sí, de los malos programadores. Pero si no eres un excelente programador, la IA, si tú quieres, realmente, te puede ayudar a mejorar eso. Yo, por ejemplo, soy un programador pésimo. Nunca me he dedicado 100% a la parte de desarrollo. Si bien pues casi que desde hace 20 años, ya voy a cumplir 30 años en septiembre,
Más o menos como desde los 10 años empecé a hacer pruebas de páginas web, que programar en C, que en C++, que quién sabe qué tanto. Realmente nunca ha sido lo que 100% lo que me he dedicado, pero siendo un mal programador, usando IA, entendiendo mis limitantes, las de la IA, e investigando, podemos lograr cosas que funcionan, claramente. Entonces, ¿la IA quita trabajos? Sí, a los malos programadores, a los malos locutores, a los malos pintores, a los malos todo. A los buenos no. A los buenos, la IA ni se te acerca en calidad. Y de lo contrario, con la IA te potencias. Pero no es que te reemplace. Reemplaza a los malos como para entrar a ChatGPT mejor. Ahora, el problema de todo esto de la inteligencia artificial generativa es que está generando mucho contenido basura, mucho código basura y demás, pero no por culpa de la IA, sino por las personas. ¿Por qué? Porque la IA no se ejecuta sola, volvemos a lo mismo. Hay muchas comunidades que de vibe coding y de que los programadores van a desaparecer y quién sabe qué tanto. Esa gente, comúnmente se supone que un proyecto es muy difícil que dure más de 2 años. Eso en el tema empresarial. O sea, que siga existiendo 2 años seguidos. En vibe coding, menos. Porque esa persona no es su trabajo principal, porque no tiene ni idea de lo que está haciendo, por muchas cosas. Entonces, ¿que hay mucha basura de contenido? Sí, probablemente, pero no por culpa de la IA, sino por la persona que la está usando mal. Es lo mismo que cualquier otra cosa. Y de todos modos, desafortunadamente, un tipo de trabajos que sí desaparecen son los más simples y rápidos. Ejemplo, mi hermana es artista, es pintante, bueno, es pintora, pintante, es pintora, escultora y todo ese tipo de cosas. A pesar de ella hacer todo eso, hace unos días hizo su fiesta de cumpleaños. Ella hizo la invitación de su fiesta de cumpleaños, digitalmente, pero no dibujando ella digitalmente. La hizo con ChatGPT. ¡Qué horrible! Ella misma está acabando con los artistas. Bueno, pero es que hay algo a tener en cuenta ahí. Ahí era una hojita, era una imagen para decir mi fiesta de cumpleaños día tal, tal hora, en tal lugar. Hay claramente, desgraciadamente, gente que contrataban únicamente para ese tipo de cosas, pues perdió su trabajo. ¿Pero por qué? Por lo mismo, por ser malos artistas, ser artista y que te dediques a crear invitaciones para una fiesta de cumpleaños, pues desgraciadamente no te está yendo bien como artista, ¿no? Y así para cada cosa. Lógicamente sí, desgraciadamente hay trabajos que se están perdiendo, pero por lo menos de momento, no sé el futuro, hablo del presente. Lo que veo yo es que los trabajos que están desapareciendo pues son de la gente que lo hace mal. Por ejemplo, los miniatureros, los que les pagas para que te hagan una miniatura para tu canal, pues ya mejor entras a ChatGPT y le pides tantas como quieras, tantas modificaciones como quieras sin ningún problema. Aquí quiero usar Node, pero no lo tengo instalado. Pero además le dije que sin herramientas externas. Vamos a intentar ejecutar esto. Pues es fácil. No, ahí ya no. Mientras estás bajando uno, dejas a la serpiente que ande de lado o algo así. Aquí, ¿qué pasó? No funciona. Pulsa Start, Restart para reiniciar. Ahí no me estorba. Mientras come la comida y bajo esta otra pieza. Sí, choca conmigo mismo. Sí está complicado. Pero bueno, o sea, la idea surgió. Me hizo el juego, sí, porque pues, para empezar, Tetris ya existe, Snake ya existe. Aún así, la parte novedosa, pues la inventamos nosotros. Que a la IA aparentemente se le pudo ocurrir esta idea creativa. Sí, luego de decirle que inventa una nueva idea de videojuego combinando juegos clásicos.
Y a partir de ahí puede llegar a una conclusión como esta. Pero de todos modos nosotros le dimos un mensaje inicial. Con lo cual, por más que supongamos, por más que veamos que sí, la IA puede hacer cosas, de todos modos hay un mensaje inicial, si no por sí sola no se le ocurre. Y de todos modos lo que pudiésemos considerar creatividad de la IA es prácticamente nada. Es como simplemente el siguiente pasito de lo que a ti se te ocurrió. No es que por sí solo, 100% desde cero, se haga una idea tan novedosa. Ah, perdí aquí. Pues listo, creo que la idea se entendió de todo esto aquí. De hecho, sigue hasta modificando cosas, a pesar de que ya lo estoy usando. Vemos que en general la IA transforma bien en código. No es perfecta, pero lo hace bastante bien. Perfecta no es, repito. Lo hace bastante bien, pero debemos de tener una idea y entender lo que estamos haciendo. De nada sirve querer pedirle a una IA cualquier cosa, no únicamente en cuanto a desarrollo, si no sé ni pedírselo, porque ni siquiera sé que existe eso. Ejemplo, en temas de matemáticas, en temas de que nos haga una simplificación de algo, una nueva fórmula definitiva para cierto tipo de proceso que va a ser más fácil de llevar a cabo que la que había antes, pues si no me hace la que había antes, ¿cómo le voy a pedir que me haga una nueva fórmula? O así para cualquier cosa. Eh, no le puedo pedir una receta nueva si no le estoy diciendo ingredientes, por así decirlo. Así que nos ayuda bastante, tal como comento, es como una especie de lenguaje de programación, muy imperfecto, pero que precisamente en esa parte imperfecta es en la que nos ayuda, porque si no sabemos programar para un montón de cosas, este lenguaje de programación, que es el lenguaje humano, ayuda un montón. Pero precisamente lo que lo hace bueno lo hace malo. ¿Por qué? Por lo que comentamos de que es un lenguaje muy ambiguo, no es completamente cuadrado una única forma de hacer las cosas, pero combinando ambas ayuda bastante. Entonces, en resumen, porque nos desviamos mucho del tema. Desarrollar con IA, lo que quisiera que dejar como mensaje hoy, de lo poco o mucho que yo sé al respecto de esto es, no importa cuál lenguaje, cuál modelo de lenguaje, no importa cuál herramienta, Linus Torvalds, el creador de Linux, le gustó Antigravity. A mí no. A él le gustó Antigravity y con Antigravity puede mejorar Linux. Puede crear nuevas versiones de Linux. Pero no por usar Antigravity, sino por ser él. Si yo uso Antigravity o cualquier otra persona, no necesariamente podemos crear un mejor Linux, ¿no? Entonces, es nuestra herramienta de trabajo. Hay muchas. Hay mejores y peores, depende. Pero en general lo importante no es eso, sino la forma de trabajar. Que es entender en este caso que lo que, específicamente en la parte de código, lo que la IA nos puede hacer, si bien nos puede ayudar en muchas partes del proceso, en la que verdaderamente puede ayudar es en transformar a código la idea que tenemos. Y con idea nos referimos a más que simplemente un juego de Snake que quién sabe qué, que quién sabe cuál. Sino, pues que sea para todos los dispositivos, entonces para eso es más fácil en el navegador, únicamente con HTML, CSS, JavaScript, ya lo subo a cualquier hosting, en cualquier dominio y van a poder acceder a él sin necesidad de instalar nada, y luego esto de esta forma y esto de otra. Yo tengo absolutamente toda la parte técnica, aquí me ayuda con el código. Y ni siquiera eso, va a haber cosas en las que, por ejemplo esto, bueno, antes de eso, va a haber cosas en las que ni siquiera queremos que nos haga el código como tal, que nos traduzca nuestra idea a código, sino que directamente le podemos decir específicamente el código que queremos que haga. Escribe toda la conexión a una base de datos, escribe en PHP toda la conexión a una base de datos MySQL con programación orientada a objetos, tratando de encapsular
los datos que se envían para evitar inyección SQL, mm, todo eso. ¿Por qué? Porque son cosas que a lo mejor sabemos de desarrollo, pero que a lo mejor no nos acordamos del comando exacto, pero sabemos lo que queremos hacer. O que directamente lo escribe más rápido que nosotros. Así que sí, claramente la IA nos puede ayudar en el desarrollo. De hecho, quizás es en una de las cosas en las que más puede ayudar, pero entendiendo sus límites. Nos ayuda bastante, sí, pero hay que entender sus límites. Da igual, más o menos, cuál lenguaje de programación, cuál agente. Lo que importa es saber pedirle las cosas. Cierto lo que dices, no como SaaS, sino para mí hago una fábrica de landing pages, soy diseñador, ni una sola vez me hace páginas lindas, todas son como muy aburridas y se ven viejas en imagen genérica. Mejor estoy creando templates para darle ideas, incluso con 20B de OSS no me jala bien los diseños. No, incluso con ese, pues es que ese es de los que peor hace diseños. La verdad sí la IA es una gran base de conocimiento, pero no hará nada si no sabes lo que puede ser. No es la IA, es quien la usa. Es que creo ahí que precisamente no es una base de conocimiento. Eh, Creo que más bien lo pudiera considerar como si fuese un juguete al que le damos cuerda. Nosotros le dimos cuerda, nosotros lo apuntamos hacia dónde y va a avanzar un ratito solo. Pero por sí solo no lo deberíamos usar como conocimiento para de ahí extraer información. Por lo menos yo no lo uso para eso. Eh, pero si, por ejemplo, quiero saber de tal cosa, pues búscame esta palabra clave en internet, le doy cuerda y que busque en internet. A partir de ahí, más o menos, yo reviso las respuestas, si está viendo lo que sea, pero no es que le voy a creer todo, pero sí lo veo como... Imaginemos que es como para más o menos tener ideas iniciales. Nosotros, bueno, no ideas iniciales, sino dar impulsos iniciales y que trabaje un rato solo. Otro impulso inicial y que trabaje otro rato solo. Así más bien lo veo. Porque sin ese impulso inicial no hace absolutamente nada, básicamente. Lo que sí es que sirve muy bien para, como para tipo armar proyectos a forma de como si fueran Legos. Sí, exacto. Ese, por ejemplo, sí. Sí, bueno, ahí lógicamente de todos modos estoy divagando, son de todos modos solo mis ideas, mis opiniones al respecto. Uso mucho IA, vivo de la IA, con la IA programo. Lo que programo son cosas que usan IA. Con IA programamos IA para hacer más IA. Pero a pesar de que aparentemente uso mucha IA, de hecho algo que he notado de gente cercana, que cuando me pregunta de IA, me dice, pero entonces ¿por qué usas IA si ves todo esto malo? Bueno, es que no significa que todo es malo, sino que hay que entender los límites. Por ejemplo, eso de que tiene conciencia y de que quién sabe qué. De eso ha habido noticias desde antes de ChatGPT, ¿no? ¿Cómo se llamaba la... eh, algo de Google? No recuerdo, pero... Pues sí, si le dices actúa como si tuvieras conciencia, pues va a responder como si la tuviera. Pero más que eso, no, hay que entender los límites. Ya estamos, estoy disvariando demasiado. De todos modos, se entendió la idea, que lo importante está en cómo se le piden las cosas. Tú le vas dando empujones hacia donde quieres que avance. Comúnmente no debemos de dejar elegir hacia dónde va a avanzar. Puede ser que en algunas veces nos dé opiniones de hacia dónde va a avanzar, pero nosotros debemos de decidir si sí o si no. Por ejemplo, con lo del Tetris, de si choca la cola de la serpiente o quién sabe qué, pero yo fui el que lo decidí. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a suceder lo que hace rato una persona dijo en el chat, es que si no hace lo que quiere, pues sí, si no le estás diciendo tú cómo, no le mentes, desgraciadamente. De todos modos se equivoca a veces y bla, 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 no importa lo bien explicado que estén las cosas, pero creo yo que más o menos esa excusa se está acabando. De que, no, es que aunque se lo pidas bien. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Tenemos un proyecto con una documentación, una idea de 1155 líneas. Con eso nos hizo un proyecto completo de 114 archivos, si no contamos el que nosotros hicimos, y 20 carpetas. Entonces, si todo esto lo hizo 100% sin fallar ni una sola vez, pues sí, literalmente ya, bueno, no literalmente, pero casi estamos llegando a un punto en el que lo que importa es cómo le pedimos las cosas.
Si se la pedimos, si le digo que el botón es verde, muy seguramente lo va a hacer verde. Si no lo hace verde y lo quería verde, seguramente es porque no se lo pedí, más o menos. Listo. Básicamente eso. Ya está Opus 4.6 en Antigravity. Seban Ayuso, Stitch con Antigravity, con MSP va muy bien. Pues listo, muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Ojalá y algo les haya llamado la atención. Pero a tener en cuenta, pues, que la IA es una muy buena herramienta, pero es una herramienta. Un martillo no construye una casa. Un martillo ayuda a construir una casa. Muchas gracias, nos estaremos viendo luego. Ojalá les haya llamado la atención. Espero hoy terminar ese desarrollo para mañana o pasado ya 100% publicarlo. No sé si me pasa solo a mí, pero para pedirle a la IA ejecuta mejor cuando primero le pregunto a otra IA cómo debo pedirle correctamente. Ah, puede pasar. Si tú no le das los detalles específicos, a lo mejor te ayuda a que otra IA te complete tu mensaje y que aceptes ese mensaje, ese prompt como definitivo. Como aquí, los requisitos que queríamos del proyecto. Gracias a usted, descanse, gracias. Nos estaremos viendo luego. Muchas gracias. Goodbye. Adiós.